Parábola de los obreros de la viña, Mateo 20. El dueño salió bien temprano a contratar trabajadores. Se puso de acuerdo en el pago y los envió a trabajar. A las 9 de la mañana, al mediodía y a las 3 de la tarde contrató a más trabajadores. Cuando eran las 5 de la tarde, encontró a otros desocupados y les dijo: deberían trabajar en mi viñedo. A la noche, el dueño le dijo al encargado: llama a los trabajadores y págales. Entonces vinieron los de las 5 de la tarde y cada uno recibió el pago de un día. Los primeros contratados recibieron también el mismo pago. Entonces empezaron a quejarse contra el dueño. Los últimos solo trabajaron 1 hora y usted les pagó lo mismo que a nosotros. El dueño le contestó: ¿no nos pusimos de acuerdo en que yo les daría el pago por un día de trabajo? ¿No tengo derecho de hacer lo que quiera con mi dinero? Así es, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Cuando era niño, mi padre solía contar algunas anécdotas acerca de su vida. Debido a la estrechez económica, él tuvo que salir a buscar trabajo desde muy temprano en la vida, desde muy joven. Todas las mañanas se presentaba a las puertas de una gran fábrica de papel llamada Celulosa, que todavía hoy existe en Capitán Bermúdez, en la provincia de Santa Fe. Aparecía todas las mañanas esperando ser contratado. En aquel entonces era habitual la contratación de mano de obra eventual, porque la mayoría de los trabajos se hacía manualmente y se requería la fuerza física de los obreros. La madera que se necesitaba para hacer el papel llegaba a través de los barcos y no había grúas. En aquel entonces todo se hacía a hombro. Entonces se contrataba a los obreros por el ancho de hombro. Y ahí estaba mi papá. Claro, él no reunía las condiciones. Con apenas 15 años, siendo un adolescente, no reunía las condiciones físicas que se necesitaba. Y junto a él había un anciano llamado Antonio, que también esperaba la oportunidad para ser contratado. Así que quiero que imagines la situación, imagines la escena. Todas las mañanas, muy de madrugada, incluso en el invierno, manos y orejas congeladas a través del frío polar que soplaba desde el sur, ellos estaban esperando el momento para ser contratados. De repente aparecía el capataz con la lista de trabajo en sus manos y entonces decía: hoy necesito 6 obreros o 6 trabajadores para poder echarle agua, para poder limpiar los troncos de la madera que acaban de llegar. Y entonces procedía con la dedocracia: tú, tú y tú. Había un honor especial, se sentía privilegiado la persona que era escogida. Pero qué tristeza y qué vergüenza daba el ser rechazado, el ser descartado una y otra vez. Claro, Antonio no reunía las condiciones. El haber llegado temprano no representaba ningún beneficio, ni para Antonio ni para mi papá, porque lo que se buscaba era la mano de obra, era gente con fuerza. Así que ni Antonio ni mi papá reunían la talla, la condición necesaria. Y a menos que se presentara un trabajo especial donde se justificara la cantidad por encima de la calidad de las personas, ellos eran pasados por alto. Así que ellos ahí estaban. Los contratados, los elegidos pasaban adentro, pero los que habían sido rechazados, descartados, volvían a sus hogares. Con excepción de mi papá, que él se quedaba embelesado, maravillado, escuchando las historias que Antonio sacaba de su cofre de recuerdos.
y se hizo una linda amistad, hacían una linda pareja. En cierto sentido eran polos opuestos, porque mi papá con sus escasos 15 años en la adolescencia y toda una vida por delante, y por el otro lado Antonio en la vejez viviendo de glorias pasadas. Eran polos opuestos, pero había una sola cosa que los igualaba: la sensación de sentirse rechazado, la sensación de sentirse descartado. Ambos eran compañeros en el fracaso. Todos, en más o en menos, hemos experimentado esta sensación llamada rechazo. Todos hemos sufrido y hemos sentido esa sensación del rechazo, del sentirse descartado. El muchacho que después de varias entrevistas laborales es descartado por otro. O la mujer que lleva más de 15 años de casado con 3 hijos y ahora es reemplazada por un modelo más nuevo. O el muchacho que recuerda el abandono de su mamá. O la chica que no reúne las condiciones físicas necesarias y entonces no es elegida en la actuación en el colegio. O aquel hombre que después de 25 años de servicio es cambiado por otro sin siquiera darle las gracias. Descartado. Todas estas personas han sido descartados. Y vivimos en una sociedad donde enseña la filosofía del descarte. Si no reunís ciertas condiciones físicas, seguramente no vas a encajar en muchos lugares. Esto es así. Si no terminaste los estudios o no lograste el título, con toda seguridad no vas a ingresar en muchos lugares. Si no eres el hijo de o la hija de, tienes muy pocas posibilidades. Descartado, 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 rechazado. Así es la sociedad en la que nosotros vivimos. Vivimos en un mundo donde primero nos desplaza, este mundo primero nos desplaza y después nos cataloga como fracasados. Primero nos hace a un lado y después nos hace sentir que somos fracasados. Y el problema de la persona fracasada es que siempre está buscando a quién echarle la culpa por su fracaso. Levanta el dedo y pasa cuenta. Una persona puede quedarse sin empleo, puede quedarse sin dinero y sin amigos, pero nunca se va a quedar sin gente a quien echarle la culpa por su fracaso. Y entonces vas a escuchar cosas como: si mis padres hubieran sido responsables con nosotros cuando éramos pequeños, si mi esposo no fuera tan egoísta, si mis hijos me comprendieran. Es decir, muy pronto entonces tú te conviertes en una víctima y el mundo es tu peor enemigo. Muy pronto entonces tú estás en la razón, tú tienes la razón y el mundo está equivocado. Ahora, si todo esto te describe, si realmente has sentido o te sientes que has sido fracasado, rechazado, descartado en esta vida, tengo una gran noticia para ti. Porque Dios tiene una pasión especial por los olvidados. La gran noticia que tengo para darte, si es que realmente te has sentido en la vida o te estás sintiendo en este tiempo descartado, rechazado, ignorado, frustrado, la gran noticia que tengo para darte es que Dios tiene una pasión especial por los fracasados, por los olvidados. ¿O acaso no recuerda que las manos de Jesús tocaron el cuerpo del leproso? ¿O el rostro de las prostitutas? ¿O las manos del publicano? Todas estas personas eran segregadas de la sociedad, nadie las quería, nadie se atrevía a mirarle a los ojos. Sin embargo, Jesús estuvo con ellos, con todos ellos. Todas estas personas habían sido marginadas por la sociedad. Lo que el mundo desprecia, Dios lo toma. Lo que el mundo rechaza, Dios lo recoge. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 1, verso 27, lo necio del mundo, escogió Dios para avergonzar
a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Por esta razón es que Jesús contó la parábola de los obreros de la viña. Había un hombre, un terrateniente, el dueño de un viñedo. Necesitaba trabajadores había llegado la época de la vendimia y necesitaba trabajadores para cosechar la uva. Entonces, él sale al lugar donde están los changarines. En aquella época, en las plazas se reunían los changarines. Y entonces contrata bien temprano en la mañana, presta atención, bien temprano en la mañana, a las 6 de la mañana, sale a contratar a trabajadores para que les ayuden a cosechar, a levantar las uvas, la cosecha. Entonces acuerda con ellos en pagarle 1 denario por cada día de trabajo. Se pusieron de acuerdo, el dueño les dijo que les pagaría 1 denario por cada día de trabajo y ellos, los trabajadores, estuvieron de acuerdo y salieron a trabajar. Pero después de un rato, el dueño de la viña se da cuenta de que los trabajadores son escasos para levantar toda la cosecha en un día. ¿Por qué? Porque cuando llega la época de la vendimia y no se levanta la cosecha, se corre un gran riesgo de que vengan tormentas, viento y se pierda todo el trabajo de un año. Así que hay que levantarla pronto. A las 9 de la mañana se dirige entonces el dueño de la viña a la plaza donde están los otros changarines para seguir contratando obreros. Y no solo que a las 9, también lo hace al mediodía, a las 12, a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde. Durante todo el día estuvo contratando obreros para levantar la cosecha. Ahora, la gran pregunta que surge es ¿qué hace un obrero esperando a las 5 de la tarde? Quiero que prestes atención. En la selección, selecciona trabajadores a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, al mediodía, a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde. ¿Qué hace un obrero esperando a las 5 de la tarde? Porque los más calificados fueron contratados y los mediocres están en sus casas, volvieron a sus casas. ¿Qué clase de obreros esperaría ser contratado a las 5 de la tarde? Quiero que reflexionemos y pensemos, ¿qué clase de obreros estaría esperando en la plaza para ser contratado a las 5 de la tarde? Acertaste. Aquellos que no tienen preparación, aquellos que nadie quiere, aquellos que son inservibles. Solo los inservibles, los que nadie quiere, trabajadores que nadie quiere, puede estar a las 5 de la tarde esperando ser contratado. Eran obreros que dependían por completo de la misericordia de algún patrón que los contratara sin merecerlo. Dependían, insisto en este punto, dependían de la misericordia de un patrón que los contratara sin merecerlo. ¿No describe acaso la situación de nuestra vida? ¿No somos nosotros acaso los obreros de las 5 de la tarde? ¿No fue Dios quien nos contrató para servirlo a las 5 de la tarde? ¿No fue Dios quien nos contrató para servirlo sin merecerlo? Porque a menos que nos volvamos engreídos, hermanos, y orgullosos, vamos a reconocer que Dios no encontró nada bueno, no había nada bueno en nosotros que a Dios le interesara. ¿Con qué se encontró Dios? ¿Con qué clase de obreros se encontró Dios cuando nos encontró? Con lo vil, con lo necio, con lo menospreciado, personas arruinadas por el pecado, esclavizadas de Satanás. Con eso se encontró. Seamos sinceros, si realmente no somos orgullosos, entonces vamos a reconocer que Dios se encontró con personas arruinadas por el pecado. No había nada bueno en nosotros que a Dios le interesara. Nosotros
Éramos los obreros de las 5 de la tarde. Y la pregunta es entonces, ¿por qué nos eligió Dios? ¿Por qué nos contrató el Señor? Acá quiero que nos detengamos. ¿Por qué? Si no había nada bueno en nosotros que a Dios le interesara, si realmente nosotros éramos el descarte de esta sociedad, si realmente nosotros éramos los trabajadores inservibles, los de las 5 de la tarde, los que nadie quiere, ¿por qué nos eligió el patrón, el dueño de la viña? ¿Por qué nos eligió el Señor? Nos eligió porque quiso, hermanos, por compasión, por gracia, por misericordia. Él es el patrón compasivo que nos da una oportunidad para trabajar para Él sin merecerlo. Nos contrató, hermanos, el Señor nos contrató para servirlo sin merecerlo. Y encima nos paga como si fuéramos obreros calificados. Es decir, fuimos escogidos y elegidos por Dios. Hermano, quiero que vayamos comprendiendo el mensaje, la profundidad de esta parábola. El Señor nos eligió de pura gracia, hermanos. De pura gracia nos escogió para que trabajáramos en su viña. Nos rescató para que fuéramos sus hijos y trabajáramos para Él de pura gracia. Hermanos, ¿qué bendición puede ser más grande que esa? Somos hijos, somos amados y somos bendecidos. Dígalo conmigo, somos hijos, somos amados y somos bendecidos. Éramos descarte de esta sociedad, trabajadores inservibles, trabajadores de las 5 de la tarde, pero Dios nos eligió de pura misericordia. Nos adoptó en su familia, no simplemente que nos contrató para trabajar para Él, sino que nos adoptó en su familia para que fuéramos sus hijos, hijos amados del Señor. Somos hijos, somos amados, somos bendecidos. La razón por la que nos escogió a las 5 de la tarde es la misma razón por la que escogió a aquellos trabajadores. Lo hace de pura misericordia y de pura gracia. Dale gloria al Señor, vamos, dale gloria al Señor. Pudimos haber sido olvidados por esta sociedad. Pudimos haber sido ignorados por esta sociedad, pero no para Dios, hermano. La profundidad de la parábola nos lleva a reflexionar. Es posible que nosotros seamos de descarte en esta sociedad, que nos hayan ignorado, que nos sintamos fracasados, pero no para Dios, hermanos. Para Dios somos importantes, para Dios somos sus hijos. Somos los obreros de las 5 de la tarde. Y restaurar a personas rotas en este mundo de descarte sigue siendo la pasión de Cristo, sigue siendo la pasión de Dios. Él sigue contratando obreros de descarte, sigue contratando obreros a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque restaurar personas rotas en este mundo de descarte sigue siendo la pasión de Dios. Vamos a darle gloria, gloria, gloria a nuestro Señor. Una reflexión final. Cuando los trabajadores contratados a las 6 de la mañana vieron que los que habían sido contratados a las 5 de la tarde reciben el jornal de un día completo, reciben un denario, el jornal por un día completo. Ellos creyeron, supusieron de que el dueño les pagaría más. Ellos empezaron a hacer aritmética en la mente, hermanos. Y dijeron, si el dueño le paga el jornal completo, un denario a los que trabajaron una hora, ¿cuánto más nos pagará a nosotros que trabajamos todo el día? Pero la desilusión fue muy grande cuando ellos recibieron igual paga. El dueño les pagó un denario. Entonces, frustrados, desilusionados, furiosos, enojados contra el dueño, empezaron a increparlo y lo tildaron de injusto, lo acusaban de ser injusto. Pero la pregunta es, ¿lo era? ¿El dueño de la viña fue injusto con los trabajadores de las 6 de la mañana? No, porque ellos habían acordado, habían ido a trabajar y habían acordado que iban a recibir un denario, el jornal de un día de trabajo. Entonces, el problema de fondo de los trabajadores que trabajan por el salario, que trabajaban por el salario, que habían sido contratados a las 6 de la mañana, era que eran envidiosos. Estaban molestos con el dueño de la viña porque él era bueno con aquellos que habían trabajado una hora. Él quiso ser bueno y le pagó un denario a aquellos que habían trabajado una hora. Pero los obreros de las 6 de la mañana están enojados y furiosos porque están envidiosos.
Cuidado, hermanos, con esa mala hierba. Cuidado con la mala hierba de la envidia. Si Dios ha querido ser bueno con otros hermanos, si Dios ha querido ser bueno con otro ministerio, no tenemos por qué enojarnos, hermano, porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Por otra parte, hay una seria advertencia. La parábola encierra una seria advertencia con aquellos que han estado trabajando para el Señor todo el día, con aquellos cristianos y personas que han estado trabajando para Dios todo el día y que se creen con algún derecho en especial. Ellos creen tener algún privilegio especial porque han estado trabajando para el Señor todo el día. Seguramente has escuchado expresiones como esta: sirvo a Dios desde hace tanto tiempo y no entiendo por qué Dios permite que yo me enferme. No entiendo por qué Dios permite que yo me contagie del COVID si estoy sirviéndolo a Él. O aquella expresión que dice: sirvo a Dios desde la niñez, conozco a Dios desde la cuna, he sido miembro fundador de la iglesia y fui el líder de jóvenes y en los últimos 25 años fui el pastor de la iglesia. No puedo entender cómo Dios no contesta mi oración. Expresiones así, cuidado, hermanos, cuidado, porque nuestro servicio no genera ninguna deuda en Dios. Dios no está obligado a hacer nada por nosotros porque nosotros hagamos algo para Él. Lo que nosotros recibimos no es una recompensa, es una gracia, no es un salario, es un regalo. Hermanos, lo que usted y yo recibimos de parte de Dios no es una recompensa por nuestro trabajo, es pura gracia, no es un salario, es un regalo, hermano. Si fuera por merecimiento, nosotros tendríamos que recibir el castigo eterno por nuestros pecados. Y si Dios no lo hace, es de pura misericordia. Demos gracias al Señor que Él no valora nuestro trabajo, no nos recompensa, no recompensa nuestro trabajo por mérito, sino por gracia, porque si fuera por merecimiento, no mereceríamos nada. Mira lo que dice Lucas capítulo 17, versículo 10. Cuando ustedes hayan hecho todo lo que Dios les ordena, no esperen que Él les dé las gracias. Más bien piensen, nosotros somos solo sirvientes, no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Hermanos, quiero que lo podamos entender. Si fuera por merecimiento, nosotros recibiríamos el castigo eterno por nuestros pecados. Por eso Dios no nos recompensa conforme a mérito, sino conforme a gracia. Lo que recibimos de su mano es una gracia, es un regalo, no es un salario, no es una recompensa. No vayamos a pensar que Dios está obligado a hacer algo por nosotros porque nosotros hicimos algo por Él. No vayamos a pensar de que porque trabajamos para Él toda la vida o mucho tiempo, entonces Dios está obligado y Dios nos debe algo. De ninguna manera, hermano, que nadie olvide que hemos sido contratados a las 5 de la tarde. Que nadie olvide, hermanos, que éramos personas, trabajadores de descarte, que nadie quería, rechazado, ignorado por esta sociedad. Que nadie olvida que Dios no vio nada bueno en nosotros, sino solamente pecado. Y que si nos escogió a las 5 de la tarde y nos adoptó en su familia, es de pura gracia. Y nos invitó y nos dio el privilegio de servirlo y lo hizo de pura gracia, hermanos. Entonces, es necesario servir a Dios por amor y no por la recompensa. Sirvamos a Dios por amor. En las cosas espirituales no debemos trabajar por el jornal. Cuando se trata de las cosas espirituales, no trabajemos por la recompensa, no trabajemos por el salario, no trabajemos por el jornal, hermanos. No trabajemos por eso. ¿Qué clase de trabajadores somos? Porque existen trabajadores de las 6 de la mañana. Los de las 6 de la mañana acordaron un salario, un denario por cada día de trabajo. Y lo único que hacían era esperar ese denario y esperaban más. Sacarle más al dueño. Lo único que les interesaba es lo que el dueño tenía, la plata del dueño, la recompensa del dueño.
Pero aquellos que se incorporaron a las 5 de la tarde, presta atención, porque los únicos que hicieron un acuerdo con el dueño eran los de las 6 de la mañana. Los demás no. Los que se incorporaron a las 5 de la tarde no acordaron ningún salario, sino que ellos, los trabajadores de las 5 de la tarde, aceptaron el privilegio de trabajar para su Señor y dejaron la paga a su criterio, a criterio del dueño. Entonces, ¿qué clase de trabajadores somos? ¿Somos trabajadores de las 6 de la mañana que trabajamos por la recompensa, que trabajamos por el salario? ¿O somos trabajadores de las 5 de la tarde que simplemente nos gozamos con servir a nuestro Señor, que servimos y trabajamos para Dios por el solo gozo de servirlo, hermano? Nos dio la oportunidad de servirlo cuando nadie más nos dio esa oportunidad. Nos dio la oportunidad de conocerlo, nos adoptó en su familia, nos contrató para servirlo, nos paga. Hermano, Dios es justo, pero también es extravagantemente generoso y no va a dejar que nada nos falte, hermano. Así como hizo con los trabajadores de las 5 de la tarde, sirvamos por el solo hecho, por el mero hecho de servir a Dios, con amor, con pasión, no esperando la paga, no por el jornal, hermano, porque nadie debe olvidar que somos trabajadores de las 5 de la tarde. Nadie tiene que olvidarlo. Dice Efesios capítulo 3. Versículo 20, gloria sea a Dios, gloria sea a Dios, quien puede bendecirnos infinitamente más allá de nuestras más sentidas oraciones, deseos, pensamientos y esperanza. Hermanos, seamos agradecidos y trabajemos por amor, recordando que somos trabajadores de las 5 de la tarde, que hemos sido contratados cuando todo el mundo nos desechó, cuando no había nada bueno en nosotros. El Señor nos escogió, que no nos creamos nada, hagamos con amor, trabajemos para el Señor, sirvamos al Señor por amor y recordando siempre que Dios nos contrató a las 5 de la tarde. Hermanos, reflexionemos en esta semana. Oh, miremos al Señor. Cuán grande, cuán bondadoso, qué bendición tan grande. Dígalo conmigo, somos hijos, somos amados y somos bendecidos. El Señor nos adoptó en su familia cuando no lo merecíamos. El Señor nos invitó, nos contrató a trabajar y a servir para Él cuando no lo merecíamos, de pura gracia, de pura misericordia. Que nadie olvide los obreros, la parábola de los obreros de la viña. Somos los obreros de las 5 de la tarde, personas de descarte para este mundo, pero importantes para Dios. ¿Por qué? Porque restaurar personas rotas en este mundo de descarte sigue siendo la pasión de nuestro Señor. Él sigue contratando obreros a las 5 de la tarde. Así que si alguien se siente rechazado, si alguien se siente ignorado, descartado en este mundo, que sepa que Dios está esperándolo para contratarlo y para servirlo, para ponerlo a su servicio. Que Dios los bendiga, hermano, y que tengan una gran semana para el Señor. Aleluya.